10 de febrero de 1880. Se han marchado. Y yo... Oh, por fin tengo una hora de paz después de tanto ajetreo en estos días. Al abrazarme, mi hijo me dijo: «¿Y tú, mamá? Descansa, que lo necesitas». Estaba radiante. Él. Tuve que retroceder con la memoria a los tiempos de su infancia, cuando lo llevaba conmigo de vacaciones, para encontrar algo que se asemejara a la alegría que le iluminaba el rostro esta mañana. Y aun así, al comparar, la alegría del niño no me parecía más que una pálida imagen de la suprema felicidad del hombre. Pobres madres, cuando damos todo, qué poco recibimos a cambio. Él la adora, a su Sofía, y todo lo que yo he hecho para alejarlo de ella no ha servido más que para hacérsela más querida. Y ella, esa rubia apasionada, esa criatura con instintos tan diferentes a los nuestros, ¿olvidará acaso que yo quise arrebatarle su felicidad? ¿Tendrá la fuerza de vencer su rencor de mujer enamorada, como yo vencí mis repugnancias? Supongamos que sí. El solo recuerdo de mi hostilidad pondrá de por vida una sensación de frialdad en la relación entre mi hijo y yo. Siempre habrá un obstáculo allí donde antes había una perfecta armonía. Y cuanto más lo vea feliz, tanto más me sentiré humillada ante él por haberle combatido y retrasado esa felicidad. El destino es inexorable. Paciencia, con tal de que él sea realmente feliz. Mi mayor deseo fue siempre sacrificarme por él, dar mi vida por su bien. Pero no es la vida lo que él me pide, no la vida. Sería muy poco. Él me pide el sacrificio de mi amor exclusivo, de ese culto apasionado con el que lo he rodeado desde su infancia, el sacrificio de nuestra santa intimidad. Otra ha ocupado mi lugar, y yo he sido apartada. Es horrible. Y sin embargo, en ciertos momentos, cuando razono, yo misma condeno este dolor mío, y me parece que soy una vieja loca, una vieja egoísta. Lo que me sucede está dentro del orden natural de las cosas. Es justo, y yo debía haberlo previsto desde hace muchos años. ¡Ánimo! Debo avergonzarme de mi debilidad, porque verdaderamente es una debilidad. Debo dominarme. Saldré, haré una vida más activa, buscaré distracciones. Tal vez no sea más que un asunto de nervios, como dice el doctor. Iré al colegio a ver a Janina, que me llamará abuela. Oh, si realmente fuera mi nieta, si pudiera educarla yo, a mi manera. Sí, todo está en el orden natural, y lo que me sucede es justo. Pero no era necesario que mi hijo se casara precisamente con una viuda. Con tantas muchachas hermosas que hay, y ninguna lo habría rechazado, porque mi Ernesto es un hombre tal que cualquier joven se habría sentido orgullosa de casarse con él. Con tantas muchachas, Giulia Indelli, por ejemplo, María Travanti, a quien vi nacer. Tenía que ser una viuda quien me lo arrebatara, una viuda con una hija. Una hija hermosa, hay que decir la verdad, un encanto de niña, pero siempre hija de otro, y ya con un carácter definido, que le será útil en la vida, no lo niego, pero que la hace desde ahora una criatura muy difícil de manejar. Menos mal que no van a vivir conmigo.
Tal vez no sería capaz de vencerme todos los días y podría causarle alguna pena a mi Ernesto. 10 de marzo de 1880. Ernesto me ha escrito hoy una buena carta anunciándome su regreso. También Sofía me ha escrito. Parece realmente una buena criatura, afectuosa, expansiva, no guarda rencores. Mi Ernesto me quiere siempre mucho. Ella no trata de alejarlo de mí. Tal vez he sido un poco injusta. Janina fue encantadora ayer. También ella tiene ingenio. 1 de junio de 1880. Soy totalmente injusta, egoísta, mala, pero no puedo más. Sufro como nunca he sufrido. Los dolores del pasado se despiertan y se agudizan con este nuevo dolor. Lo siento todos otra vez. Toda mi vida se presenta ante mi espíritu como un cuadro desolador. Las angustias, los remordimientos, los rencores, que el amor materno había sofocado, se levantan de repente y me punzan y me muerden. ¡Qué vida tan monótona ha sido la mía! ¿Por qué he vivido? Mis años han transcurrido con una sola alegría, mi hijo. Mi marido puede enorgullecerse de no haberme causado ninguna pena seria, pero tampoco ninguna alegría. Nuestra unión fue árida y fría, con una sola flor, un solo perfume, una sola luz. Ernesto. Si mi corazón no cedió a las tentaciones del amor, si fui una esposa fiel, se lo debe agradecer a su hijo y a la desilusión que había helado mi corazón antes del matrimonio. Lo vi el otro día, a ese pobre Anselmo. Me dio lástima. También ese rencor ha muerto. Pero ella, qué víbora, siempre igual. ¿Será acaso así como hay que ser para triunfar en la vida? ¿Para atrapar a un hombre y disponer de él como de un niño? ¿Y qué hombre? Un hombre inteligente, bello, genial. Anselmo lo tenía todo para ser feliz. ¿Cómo habríamos sido felices juntos? No tiene más que 50 años recién cumplidos, apenas 5 más que yo, y los lleva bien, mientras que Antonio tiene 68, y los lleva mal, oh, muy mal, de verdad. Bah, yo fui quien lo quiso. Después del desengaño que me dio Anselmo, no quería saber nada de un joven. Además, Antonio era un hombre apuesto en aquel entonces, muy simpático. Lo recuerdo bien. Sus 40 años no le daban más que un aire de seriedad digna y amable. Cuando me hacía un cumplido, yo me sentía orgullosa de ese cumplido. En mi ambiente burgués, él pasaba por un genio. Yo, ya lo ves, era, ante todo, una tonta. No entendía nada, y todo lo que se decía a mi alrededor por parte de otras tontas como yo, me parecía palabra sagrada. De no haber tenido un hijo como Ernesto, ciertas cosas no las habría comprendido jamás. Ernesto, sí, es un verdadero talento. Un talento de primera clase. Un verdadero hombre superior. Ha sido él quien me ha educado. La educación de una mujer en nuestro mundo casi siempre hay que rehacerla. Fue él quien me enseñó a entender, a pensar. Al principio, a veces, me ofendía, me hería, con su desprecio por tantas cosas que yo creía intocables. Pero luego, ¡qué luz! Y qué placer el haber subido con él hasta esas alturas. Gracias a la intimidad que teníamos, me contaba todo. Los problemas que turbaban su espíritu, los descubrimientos que lo entusiasmaban. Si no entendía enseguida, se enojaba, pero inmediatamente después se ponía a explicar con una paciencia angelical.
Y decía que eso le era útil, porque al tener que explicarme esas dificultades con palabras simples y claras, él mismo las comprendía mejor. ¡Qué días tan hermosos pasamos así! ¡Qué años tan bellos! Desgraciadamente, a medida que el hijo ascendía y me llevaba con él hacia lo alto, el padre descendía y desaparecía de mi horizonte como un astro que se pone. Oh, si hubiera sabido qué triste porvenir, qué soledad helada me preparaba. Desde que Ernesto conoció a Sofía, me ha tocado a mí descender. Si mi marido sufrió por mi distanciamiento, ahora puede consolarse. Su hijo lo ha vengado. ¿Cuánto he sufrido? ¿Cuánto sufro? Sofía tiene una cultura casi masculina, una inteligencia clara, un temperamento nervioso, impetuoso, una mente sólida de pensadora. Es mérito suyo, pero también del ambiente en que ha vivido, de los estudios que ha realizado. Si yo también hubiese sido educada libremente e instruida como ella desde la infancia. Oh, los y sí no cuentan. Las suposiciones que no pueden verificarse no tienen valor. Solo la realidad cuenta en la vida, lo que es, no lo que habría sido. Y la realidad es que, dado un hombre como Ernesto, Sofía es quizás la única mujer que podía hacerlo feliz. ¿Y yo estoy desesperada porque mi hijo es feliz? Oh, no, no es verdad. Su felicidad ha sido siempre el único objetivo de mis deseos. Pero que dure, que esa mujer superior sepa, además, ser una buena ama de casa, una buena esposa, que no lo atormente con su suficiencia y sus exigencias. Que mi pobre hijo, tan bueno, no se vea aplastado por el carácter orgulloso y viril de la esposa y los caprichos de la hijastra. 30 de junio de 1880. Ya no tengo nada, nada que hacer en el mundo. Mi papel de criatura útil ha terminado. Como esposa, si mi marido estuviera solo, si yo hubiera muerto, se iría a vivir con ellos y estaría mejor. Dos hombres siempre pueden vivir en una casa con una sola mujer. Dos mujeres traen la discordia o se consumen en secreto. Como madre, la cruda verdad es que soy un estorbo, una tercera en discordia. No acuso a nadie. Sofía es buena, Ernesto me quiere, pero la vida de mi hijo ya no forma parte de la mía. Se desarrolla y se realiza lejos de mí. Ya no me necesita. Y si no le oculto todo lo que sufro, no seré para él más que una causa de tormento y preocupación. Soy inútil, y quizá estoy por volverme perjudicial. 15 de septiembre de 1880. He querido privarme también de este desahogo de escribir mis quejas. Quizá sea un desahogo morboso, pero hoy he recaído. No puedo encerrarlo todo dentro de mí. Estos garabatos que hago me dan la ilusión de estar hablando con alguien. Vuelvo a ser niña. Ojalá fuera tan vieja como para volverme realmente senil. Tengo miedo de mí misma y necesito engañarme. Hoy estuve a punto de contar todas mis miserias a un extraño. Peor que a un extraño. A él. A Anselmo. Nos encontramos con bastante frecuencia, me parece. ¿Me estará buscando acaso? No lo creo. Yo deambulo por las calles como un alma en pena. Tengo la inquietud en el cuerpo. Hoy salí con la idea de hacer algunas visitas. Luego se me quitó el deseo de entrar en una casa para encontrar allí a la misma gente de siempre, las mismas caras, las mismas sonrisas estereotipadas, para decir las mismas cosas y oír, por ejemplo, a Nina Gajoli, que nunca entendió nada, decirme: «Tú sí que fuiste lista al no querer a la nuera en casa. Cada día te ves más joven».
y otras tonterías por el estilo. Así que, al no sentirme con fuerzas para afrontar los fastidios de un salón, fui de un lado a otro por las calles, siempre a pie, con la necesidad de cansarme. En la vía Montebello me encontré con Anselmo. Creo que también él vaga como yo por desesperación. Me saludó y cambiamos unas palabras. Casi sin darnos cuenta, seguimos caminando juntos y, poco a poco, no sé cómo, me contó su gran miseria. Es cierto lo que me habían dicho. Su mujer sigue siendo una vulgar. Lo atormenta y lo deshonra. Y él calla. Calla por miedo al escándalo y a los parientes de ella. Verdaderos canallas que siempre están sacándole dinero y dispuestos a amenazarlo, tal como hicieron cuando lo obligaron a casarse. Pero él no sabe que yo conozco la verdadera historia. Me di cuenta por sus palabras. Cree que sigo creyendo en la vieja versión, la terquedad de mi padre. Oh, nunca creí en esa patraña. Mi padre no habría arruinado nuestro matrimonio sin un motivo grave. Todavía recuerdo qué triste estaba. Pobre papá. La culpa fue toda de Anselmo, o del destino. Si nos hubieran casado enseguida, quizás no habría pasado. Pero yo no tenía más que 16 años, y era una verdadera niña. Mi amor era todo sueños y poesía, y Anselmo, que estudiaba pintura, pasaba el largo tiempo con una modelito rubia. Una noche, al salir de mi casa, con el corazón embriagado de amor y la cabeza llena de fantasías celestiales, como él decía, dos rufianes lo asaltaron, exigiéndole que se casara con su hermana deshonrada, o de lo contrario, ya vería. Y tenían caras de cumplir su amenaza. Él tuvo miedo, una miseria de miedo, un cobarde, en el fondo. No habría sido feliz, no, ni siquiera con él. Mejor Antonio, al menos es un caballero. Antonio habría muerto antes que rebajarse hasta ese punto. Pobre hombre, si yo fuera como él, si pudiera sumirme en el egoísmo senil, contenta de vegetar tranquilamente, aún podríamos entendernos. Pero no es posible. Esos 23 años que hay entre él y yo nos han separado toda la vida, y nunca podré salvarlos todos de un solo salto. Es desolador. Vivimos juntos y no somos más que dos solitarios que se encuentran a horas fijas, sin salir de nuestra respectiva soledad. Aquel que a veces llenaba el inmenso vacío, ahora tiene otras cosas que hacer. 3 de enero de 1881. Hemos empezado el año juntos en la villa de Sofía, junto al lago. Una hermosa villa. Tuvimos un tiempo encantador, un día primaveral, sin ese no sé qué, enervante, por el cual nunca me ha gustado la primavera. El hermoso sol invernal doraba los montes, y el agua azul y limpia tomaba tonos cálidos, reflejos de púrpura. Mis compañeros disfrutaban, todos eran felices, desde la incansable Yanina, que trepaba por todas partes, hasta ese apático de Antonio que se doraba felizmente al sol. Solo yo ponía una sombra en el cuadro. Me había prometido ser alegre, disfrutar de aquel hermoso día con mi pequeña familia. Inútil. Mi rostro se oscurecía involuntariamente y no lograba reprimir ciertos arranques de nervios. Ernesto intentaba distraerme. Era bueno, cariñoso. Oh, sabe muy bien cómo hacerle caridad a su madre. Pero sigue siendo una limosna de afecto, que no basta para saciar mi corazón. Soy exigente, pero no puedo cambiarme. Janina fue insoportable, y tanto Sofía como Ernesto estaban en continua admiración de sus hazañas. Qué pacientes son los hombres cuando el amor los domina. Pero yo nunca fui amada así. Nunca, nunca. Oh,
¿Existen acaso hombres en el mundo capaces de amar como mi hijo? 30 de enero de 1881. Antonio está enfermo, muy enfermo. ¿Cuánto he llorado hoy? ¿Lo amaba todavía un poco, entonces? Pobre viejo. Me llamó a su lado y me dijo ciertas cosas. Me conmovió, me perturbó. ¿Quién hubiera creído que podía leer tan bien el fondo de mi corazón? Me pidió perdón por haber vivido demasiado, por no haberme dejado un poco de juventud libre para consagrarla a un hombre más adecuado a mí, a un hombre que pudiera darme aún un poco de vida, un poco de amor. Yo protestaba sollozando. Sentía dentro de mí una congoja, una ternura, que quizá nunca antes había sentido por él. Pobre Antonio. Acariciándome con ese modo paterno que siempre le fue natural, me dijo: «Sigue siendo bella, ¿sabes? Podrías amar todavía y, lo que es más importante, ser amada». Y como yo le rogaba que dejara de hablar, que no dijera esas cosas, concluyó sonriendo: «Oh, lo sé, eres demasiado virtuosa, demasiado sensata. Es una desgracia». Finalmente se quedó dormido. Me incliné sobre él y lo besé en la frente. El médico dice que durará bastante. Dios lo quiera. Yo no me cansaré de cuidarlo. 26 de julio de 1881. Ha muerto. También él se ha ido. Fuimos al funeral. Lo vimos ser cremado. Ya no está. El ser vivo, que pensaba, hablaba, sufría, amaba, ya no es más que una cosa informe, un montón de cenizas y huesos, y ocupa tan poco espacio. No me moví de esa sala terrible. 4 horas seguidas. Y cuando lo sacaron del horno para depositarlo en la urna, y los huesos blanquecinos se deshicieron. ¡Oh, el atroz espectáculo! Y sin embargo, yo estuve allí mirando con los ojos secos, mientras Ernesto y Sofía lloraban. Un pensamiento fijo dominaba mi angustia y el terror. ¿Cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo? Solo eso pensaba. Ahora soy más inútil que nunca. En estos últimos meses creí revivir. Tenía a él para cuidar, para velar. Me sentía necesaria. Ahora se acabó. Mi inutilidad es más evidente que nunca, y su peso me aplasta.